Y dice la palabra de Dios, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Primera de Samuel, capítulo 4 y en el verso 1. Y dice así, lo vamos a leer, no solo el verso 1, sino hasta donde el Señor nos ponga para poder entender cuál fue el fracaso del pueblo de Israel, la derrota grande que tuvieron. Comenzó en el hogar del sacerdote, comenzó en el hogar de Elí, y el Señor se levanta un muchacho que tome el puesto de lo que él iba a quitar. Así que lo vemos en Primera de Samuel 4 y verso 1, y dice así: Samuel habló a todo Israel. O sea, ya Samuel podía, ya estaba en la situación que podía, pero todavía Dios no le había dado la autoridad. Por aquel tiempo salió Israel, que es lo que vamos a enfocarnos hoy, a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Esto escúchelo bien: Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, derrotados pues, los ancianos de Israel dijeron esta situación: oiga, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Actitudes casi parecidas a las nuestras, ¿verdad, hermano? De todo culpamos a Dios. Nunca tomamos responsabilidad de nuestra condición espiritual delante de Él. Siempre estamos, ¿por qué Dios manda estas plagas? ¿Y por qué Dios permite que? Quiero advertirle algo antes de seguir adelante. Los juicios de Dios no los detiene nadie. Él sabe el propósito. Si en estos juicios de Dios se va un creyente, seguro estoy que va con Dios. Aleluya, y a su nombre. Esto es lo que muchos de nosotros como cristianos no queremos entender, y hasta vamos en contra de las autoridades que nos dicen esto. Hermano, dejémoslo así. Bien. Y dice entonces: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Como diciendo, Dios tiene una obligación de librarnos. Aleluya, hay poder en el Señor. Si traemos el arca, ya estuvo, ya la hicimos. Si vamos a la iglesia, ya la hicimos. Gloria a Dios, hay poder en el Señor. No. Veamos esto. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Allí va. Y los dos hijos de Elí, y Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Si estaban en pecado. ¿Qué estaban haciendo si estaban en desobediencia? ¿Qué estaban haciendo allí? Mire esto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Oh, aleluya. Mire dónde estaba puestos sus ojos: en el arca. Y creían en su corazón que a pesar de toda su desobediencia, Dios los iba a honrar. Así pensamos nosotros también, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Pero ven, sigamos leyendo.
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, los filisteos creían en sus dioses y pensaban que el arca era otro Dios más, porque ellos no sabían en sí por qué se manifestaba el Dios de Israel a través de este simbolismo. Muchas personas hasta duermen con la Biblia bajo la almohada, la usan como almohada y creen que eso es todo. La Biblia no es un amuleto, mi hermano. Así que si duermo con la Biblia debajo de mi cabeza, ya está. Otras personas dicen: léase un versículo diario y con eso usted va a estar a salvo. Tampoco. Oh, pero eso nos han dicho por mucho tiempo. Un versículo lo mantiene alejado. No. Es la obediencia a la palabra la que nos guarda. No es el libro este. En el libro está la guía para obedecer. Y si obedecemos, somos bendecidos. Así que los filisteos tuvieron temor también, porque dijeron: este Dios de los israelitas, este Dios está tremendo. Pero mire, como dice, ellos se esfuerzan, el verso 9: esforzaos, oh filisteos, entre ellos, ¿verdad? Y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Ahí miramos la fuerza del hombre. Ahí miramos la motivación del hombre. Amén. Dios no está allí, pero la motivación del hombre. Y se esforzaron. Pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Atención. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Oyó esa cantidad? Allá fueron 4,000. Ahora son 30,000 hombres de a pie muertos. Wow. Algunas veces solo leemos la historia, pero no ponemos atención a lo que sucedió y por qué sucedió. Habían hombres normales, naturales peleando, tanto los israelitas como los filisteos, normales, naturales, porque Dios no estaba utilizándolos a ellos para una batalla. Vamos a orar. 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, porque así estaba profetizado. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. Muéstranos a través de tus sagradas escrituras la manera en que debemos de conducirnos delante de ti. Que siempre exista ese temor dentro de nuestros corazones de tomarte en cuenta a ti, Señor, en todo lo que hagamos. Que nunca emprendamos nada si no hemos tomado en cuenta tu presencia. Que en cada batalla de nuestras vidas tu temor esté dentro de nosotros para guardarnos. Ahora, Padre, pedimos por cada uno de aquellas personas, de aquellos hermanos en Cristo, de aquellos siervos de Dios que están predicando tu palabra en medio de estas crisis. Que esa palabra tuya, Señor, rompa todo yugo. Que esa palabra sea creída en cada corazón. Y así sean levantados esos enfermos que están en los hospitales, Señor. Tú eres poderoso y sabemos que tu mano está sobre cada uno de tus hijos. Tu palabra nos dice, Señor, que los que confían en ti no serán avergonzados. Por eso nos unimos ahora y pedimos, Señor, que nos des esa guianza para seguir caminando. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. El título es interesante porque ¿cómo llegó la desgracia al pueblo de Israel?
Y lo que se narra en estos capítulos que estamos meditando cubre un trecho muy considerable de las Escrituras, quizás unos 40 años en medio de lo que estaba sucediendo. Y bueno, entender lo que estaba sucediendo antes de que el pueblo de Israel se entablara en combate. ¿Qué fue lo que no hizo y qué fue lo que debería de haber hecho? Fue una época de desunión, una época de anarquía. Y después de la muerte de Josué y Caleb, toda aquella generación, dice la Biblia, que se levantó después de ellos, una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa gente no tuvieron temor, no le enseñaron a sus hijos quién era Jehová. Tal es que cuando Josué va a cruzar el río Jordán, el ángel ya está listo para la batalla, pero el pueblo no se había circuncidado. La nueva generación no conocían a Jehová. Así que mientras el ángel esperaba, atención a esto, los hombres de guerra estaban sanando de la circuncisión, o sea, del pacto que Dios había hecho con ese pueblo. No podrían ir a pelear sin respetar el pacto. Jehová le dice a Josué que se haga cuchillos afilados y los circuncide. Cuando eso sucede y están sanados, comienza el peregrinaje, comienzan a caminar. Y los primeros que van adelante son los sacerdotes santos con el arca. Y ocurre un milagro. El mar se abre. ¿Está el Señor en medio del pueblo de Israel o no? Está. Porque le están tomando en cuenta desde el principio. Así que el milagro tiene que ocurrir porque la preparación es santidad. Gloria al Señor. No haga nada, ni religiosamente hablando, si usted no está seguro que el Señor está con usted. Así que no había hombre, no había ni tribu capaz de unir al pueblo bajo un solo gobierno. No había un hombre que pudiera hacerlo volver a la adoración del único Dios verdadero. No había. El corazón de la vida nacional y religiosa latía débilmente. Así como estamos en este mundo hoy. Así como se encuentra la nación de los Estados Unidos, apartada de Dios totalmente, cuando fue la nación que evangelizó diferentes continentes. Es el lugar donde por primera vez legalmente se constituyó al homosexualismo y el lesbianismo con todos sus derechos. Es el lugar donde se quitó la oración para que no oraran en las escuelas. Está tremendo todo esto. Apartaron a Dios de todo lo que se llama el gobierno. Los 10 mandamientos los quitaron de las cortes. Ahora, lo que estoy tratando de mencionar es cómo llegó la desgracia al pueblo de Israel. Y cómo está llegando cada día, no solo a esta nación, sino a todo el mundo. No hay un político que tenga la respuesta. La respuesta está en volvernos a Dios. Con ayuno, lloro y lamento. Nadie tiene la respuesta, la tiene Dios. Porque Él es el que conoce nuestros corazones. El corazón de la vida nacional y religiosa se había debilitado. Y según la frase expresiva que representa la época de los jueces, está en el libro de los jueces. Todos hacían lo que bien le parecía en su propia opinión. Así vivimos hoy. Hay un desacuerdo total aún en los mismos gobernantes y aún entre los mismos cristianos. Estamos divididos totalmente. Cada quien lucha por su reino.
Pero nos estamos olvidando de las almas perdidas. Cada quien quiere edificar su propio reino, buenas casas, buenos carros, buena ropa, buenas joyas, pero las almas se están perdiendo. Pero no hay quien se pare en la brecha y predique la palabra de verdad, para que el pueblo se vuelva al Señor y vengan del cielo tiempos de refrigerio. Oye, cuando más deberíamos de estar orando, ayunando en nuestros hogares, cubriendo con la sangre de Cristo nuestras familias. Muchos cristianos se han tomado las vacaciones y solo están esperando el dinerito que les lleve del gobierno, pero no están esperando que caiga la gloria de Dios sobre su vida y sobre sus hogares. Alabe el santo. Es vacaciones. Aunque las iglesias están medio abiertas, a ellos no les interesa. El pretexto es que las abran completamente. Para mientras hay que irse a la playa, hay que irse de vacaciones y hay que disfrutar la vida. Para mientras abren la iglesia, vamos a adentrar a la responsabilidad de buscar de Dios otra vez. ¿What? ¿Cómo llegó la desgracia al pueblo de Israel? Solamente el tabernáculo, el arca y el sumo sacerdote ofrecían un lazo común, pero aún su influencia se había reducido a mucho. Había menguado todo desde que salieron, entraron a la tierra prometida. Se olvidaron que la tierra prometida no era solo para cosas materiales, sino que era para que fueran un sacerdocio santo, un pueblo ejemplo para las demás naciones. Tendrían que echar del territorio a todos. Pero cuando se apartaron de Dios, dejaron a una tribu, dejaron de pelear. Y esas tribus los volvieron a rodear y vivían entre ellos, como en este tiempo. Muchos impíos, inconversos con una Biblia en la mano que se llaman cristianos, están en la iglesia llamada de Cristo, pero realmente de Dios no quieren nada. Los hijos de Israel dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses. El creyente también ha hecho lo mismo. Ha dejado de adorar y de alabar al Señor y está viviendo en el mundo, acomodado a lo que el mundo le ofrece, pero se ha olvidado de la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los dioses que estaban alrededor adoraron, cuando la advertencia había sido: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. My friend, my fellow Christians, la iglesia no está adorando en estos tiempos imágenes de barro, de oro, ni de cartón, pero está adorando, está embelesado con las cosas materiales que no le han traído gozo en su corazón, sino que más problemas. Pero están conformes. No había nada, por tanto, nada absolutamente que impidiera la constante infiltración de las naciones vecinas. Si el Señor no está en nuestros hogares, de nada nos sirve tener religión si los hijos se van a perder. De vez en cuando surgían jueces, pero su autoridad era solo temporal y limitada. La historia que en esta tarde estamos teniendo en este libro de los jueces se refiere especialmente a los distritos sur y medio de Canaán. Estaba bajo el yugo tiránico de los filisteos. Pero sabe que hay un hombre que se llama Caleb, lo cual limpió su territorio y murió en su territorio. Se llamaba Kiriat Jearim y él se llama Hebrón. Allí murió en Hebrón.
tremendo es esto. ¿Por qué había un hombre que estaba decidido a conquistar lo que Dios le daba? Y dijo, ¿te acuerdas que el Señor Jehová me dijo? Le dijo, ¿verdad? Él le dijo a Moisés, ahí estaba enfrente, que me darían el monte. Yo quiero ese monte. Ahí están los gigantes. Ahí están. No te preocupes. Esta fuerza que yo tengo, a esta edad que tengo, es la misma fuerza que tuve en aquellos días. Pero no se estaba refiriendo a la fuerza material, sino que a la fuerza espiritual que mueve para que podamos conquistar el terreno espiritual. Caleb, ese es el hombre que nos da el ejemplo de tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, mi hermano. Si usted va a hacer un viaje, tome en cuenta a Dios, ore a Dios, pídale a Dios, dígale, Señor, guárdame, ayúdame. ¿Cuál es el propósito, Señor, del viaje que tengo? Hay poder en Cristo. El Señor es bueno. Nuestra historia que estamos mirando, dice la Biblia que acampó junto a Ebenezer. ¿Se acuerdan Ebenezer? Hasta aquí me ayudó Jehová. Pero no termina ahí. Hasta aquí. Es como dice, gracias Padre, porque me has dado la victoria. Aleluya. Y sé que hay otra victoria más que tú me vas a dar. Ese es Ebenezer. De esto podemos decir que Israel comenzó la guerra, porque ya no podían soportar el yugo exasperante de los filisteos. Estaban cansados, así que buscaron hacerlo a su manera. Gloria a Dios. A su manera. Cansados del yugo que tenían, dijeron, bueno, vamos a ver qué. Pero no se acordaron del Señor. Estoy seguro que desde el principio de la batalla fue una campaña mal dirigida. Nos pasa en los ministerios. El Señor me ha llamado, gloria a Dios, y yo sé que Dios me va a respaldar. Pero ¿cómo está nuestra condición delante de Dios para emprender algo que es divino? Algo que no puede fallar si Dios está en el negocio. No puede fallar. No hay cristianos derrotados. No hay ministerios fracasados. Es Dios el que los levanta. Ay, Señor bendito, poderoso el Señor. Moisés había dado instrucciones para el comienzo y la conducción de una batalla. Moisés había dicho cómo se comienza una batalla. Está en la Biblia, Moisés, en Deuteronomio 20. Y le dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Aleluya. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Ay, Señor, está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, ahí viene lo primero. Se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, el sacerdote, vosotros hoy juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. El aliento de Dios. Vimos allá que los filisteos alentaron a los suyos, ¿verdad? Pero el aliento de Dios no estaba en los israelitas. Ay, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, para salvaros. Esto no lo hicieron. Esto se aventaron. Oh, no, yo estoy cansado de esto. Hermano, aparte de lo que estamos hablando esto hoy, estaba leyendo una noticia que un pastor se suicidó, hermano. No aguantaba las cargas.
quiero advertirle que no todo el que se llama pastor es pastor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque está de moda eso, el pastor y llamamiento no se sabe. Cuidado. ¿Cómo me voy a... Pues si tengo un Dios todopoderoso? Gloria a Dios. Otro pastor, como no aguantaba la carga del ministerio, se fue a ver al psicólogo. Y delante de los predicadores, delante de los padres, ¿cómo voy? ¿Cómo un hijo de Dios, un pastor, va a recurrir a la psicología para ser aconsejado cuando la Biblia dice que todos seríamos enseñados por Dios? Es el tiempo en que vivimos. ¿Cómo? Óigame un momento, la palabra de Dios no me habla de eso. Aquí me está diciendo que yo debo confiar en Él. Por eso traigo esto a colación, porque está mirando tanta cosa y la mayoría, amén, gloria a Dios. Oiga, le comentó todos sus problemas al psicólogo, pues, aunque se llame cristiano. It does not matter. Yo tengo la palabra profética más segura, al cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ok? No estoy en contra de los siervos, estoy en contra de lo que la psicología hace. No puede llegar al alma, jamás. Bueno, no está en la Biblia. Así que, gloria al Señor. Aunque tenían y conocían lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel para pelear una batalla, pero parece que no se pusieron en práctica en esta ocasión. No se llamó a ningún sacerdote para buscar el consejo de Dios, ni siquiera a Samuel. Y Samuel ya estaba listo para ejercer, pero ya no era un muchacho. Fue el encendimiento repentino de un espíritu de odio y venganza, una raza de esclavos que se sentían profundamente heridos por la burla de los insultos de sus enemigos. Por eso puse el ejemplo del llamado pastor que se suicidó. Ya no aguantaba, pero no buscaba donde tenía que ser. Ellos también estaban oprimidos, no hallaban qué hacer y dijeron, hay que pelear. Pero no dijeron, Señor, ayúdanos a pelear esta batalla. Se dejan llevar por sus emociones y por sus sentimientos. A mí el Señor me llamó y el Señor está con nosotros. Pero sintamos en desobediencia. Si no hemos vuelto en arrepentimiento genuino para con Él, ¿cómo puedo emprender un camino que el Señor no me lo ha mostrado? Fue eso que lo llevó el ejército israelita congregado deprisa. Hay que hacerlo now. Insuficientemente armado. Just listen to me, my friend. Si tu fe no ha crecido lo suficiente como para enfrentar una batalla espiritual, prepárate. No, es que tengo 40 años. Yo no estoy hablando de eso. La preparación espiritual es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que esas ideas negativas que tú lo puedes solo, que no necesitas ni a los hermanos de la iglesia, pero que tú puedes hacerlo porque ya una vez lo hiciste. I don't know. Que Dios nos hable. Esta batalla espiritual no se pelea con la carne, ni con conocimiento secular. Esta batalla es de Dios. Y si Dios no está en la batalla, perdemos. Por eso estamos hablando de la preparación que se le daba al pueblo de Israel por medio de Moisés para que se prepararan, cómo entraran. Josafat lo hizo como dice la Biblia. Aleluya. Y salió a pelear como dice la Biblia. ¿Ganó o no ganó?
pero no tuvo nada que hacer él, fíjese. Él sabía lo que dice la palabra cuando salgas a batalla. Entonces, una aplastante derrota. 4,000 primero. Y dijeron, no, ahorita viene el arca. Ahorita van a ver esto, que con el arca. Pero habían ofendido al Dios del arca. Querían ser librados, pero habían ofendido al Dios del arca. ¿Vamos bien? Así nosotros, bendíceme, Señor. Y el Señor nos diría, vuélvete a mí. Andás bien alejado. Andás en desobediencia. Andás haciendo cosas que yo no te he mandado a hacer. Volveo a mi reprensión, te estoy hablando, dice el Señor. Y el otro dice, no, yo soy tremendo, no hay problema conmigo. ¿Cómo no? Mira esto. Gloria al Señor. 4,000 hombres, 4,000 almas, 4,000 hombres muertos en el campo de batalla. Me imagino que estos hombres tenían familia, tenían hijos. El dolor iba a ser grande por una desobediencia. No más a lo mismo con nosotros también. Cuando estamos en desobediencia no podemos ni gobernar nuestra familia. Hermano, por favor, hermana, ¿me estás escuchando? Delante de nuestras narices se nos pierden los hijos, ¿verdad? En nuestra misma casa los hijos fuman marihuana. En nuestras mismas casas los hijos están en desobediencia en contra de mamá y de papá. En nuestras mismas narices, nosotros los que nos llamamos creyentes. Se fue la autoridad, no podemos, no tenemos la autoridad. Y esa batalla no se gana gritándole a la familia. Esa batalla se gana humillándonos delante de Dios y diciéndole, Señor, he querido hacer las cosas a mi manera, pero me rindo ante ti y quiero hacer las cosas como dice tu palabra. Me humillo ante ti, Señor, para que me exaltes. Eso es exactamente lo que sucede. 4,000 en el campo de batalla y por toda la multitud se esparció espíritu de intimidación y desaliento. Se esparció. Ahora había más temor que confianza. 4,000. Eso es exactamente, mis amados hermanos, lo que sucede cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios. Now, usted está escuchando esta palabra hoy. Si usted quiere seguir igual, dele. Pero yo le digo en esta tarde, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Les da un premio a los que le buscan, hermano. A los que toman en cuenta su presencia. Dios bendice. Yo he comprobado esto. Se siente la bendición de Dios cuando dice, Señor, hay algo que tengo que hacer, pero, ay, Señor, está en tus manos. Póngale los planes a Dios, hermano. Deje que, no vaya a estar pidiendo señales como Gedeón, porque eso ya no existe hoy. Gloria a Dios. Hay poder en el Señor. No. ¿Cómo me va a decir un hermano cristiano, hermano, voy a poner un vellón para ver si es la voluntad de Dios, si me manda a predicar a algún lado, si le parece? No. Dios te está enviando. Y Dios habla bien claro en este tiempo. No hay sombra de variación. Y mucho menos para predicar el evangelio. Hay un mandamiento y no necesitamos un vellón para ponérselo delante de Dios. A ver si Dios quiere que vaya. Dice que vaya. Pero que esté usted bien seguro que Dios está con usted. El Espíritu Santo no anda con señales, así que pedime. No, el Señor, el Espíritu Santo, hermano, siembra convicción.
si te envía, tú no fallas. Si te estás engañando, vas a venir derrotado. Pero en el Señor no hay derrota. Gloria a Dios. Dice que irá andando y llorando el que lleva, ¿qué? La preciosa semilla. ¿Pero qué más? Pero va a volver a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La lucha es fuerte, pero Dios está contigo. Vas a llorar, vas a sufrir, pero Dios está contigo. Y después te recordarás que vale la pena servirle al Señor en obediencia para ver los resultados en nuestra vida espiritual. Como no tomamos en cuenta a Dios y fracasamos, luego le preguntamos a Dios: ¿por qué no lo pude lograr, Señor? ¿Y por qué el hermano fulano, Señor, y yo no pude? Es que es posible que el otro hermano haya tomado en cuenta a Dios, oró, ayunó y le dijo: Señor, estos son mis planes. Y el Señor le dijo: ok. El Señor nos diría hoy, en este tiempo: yo honro a los que me honran, y ustedes me han dejado. Amados hermanos, jamás tendremos victoria en nuestras batallas si somos desobedientes a su palabra. No pregunte por qué, Señor, sino reconozca y diga: es que fracasé porque cuando tomé decisiones no estaba alineado con el Señor. El arca de Dios no estaba con los israelitas. Al anochecer de ese fatídico día, porque fatídico, oiga, los ancianos de Israel tuvieron consejo de guerra. 4,000 muertos, fatídico, pero faltaba lo mejor, lo peor. Tienen consejo de guerra. En el verso 3 era evidente que habían de atribuir su derrota a su fracaso en su relación con el Señor. Lo sabían. Nosotros también sabemos por qué la victoria sobre ese problema no llega. Ellos dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Estaban conscientes que lo habían dejado fuera de sus planes. Y de repente se les ocurrió una idea. Y dijeron: yo creo que esto me pasa a mí por no ir a la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Ellos dijeron: esto nos pasa por no traer el arca. Pero recuerde que no era el arca en sí. La Biblia dice: obediencia quiero, más que sacrificio. Gloria al Señor Jesucristo. Dijeron: traigamos a nosotros, decirlo, el arca de Jehová. Gloria a Dios. Escuche por favor. Hay tantos problemas en la iglesia, ¿verdad? Y a alguien se le ocurre: hermanos, para que termine todo esto vamos a hacer vigilia. Hermanos, no, dice el otro. Necesitamos cultos de adoración. El otro dice: necesitamos que hayan cultos de alabanza. Y todos exponen sus ideas, pero nadie dice: para que haya avivamiento en esta iglesia, primero necesitamos humillarnos delante del Señor. Volveos a mí con ayuno, lloro y lamento. Primero dice: volveos. Antes de ayunar y orar hay que venir arrepentidos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Así estamos. Hermano, necesitamos, ahí va,
Necesitamos traer un evangelista que es muy famoso para que traiga avivamiento. Hermano, ningún evangelista trae el avivamiento. El avivamiento lo produce el Espíritu Santo de Dios cuando reconozco que mi vida está yendo hacia abajo. Cuando mi vida está yendo hacia abajo, reconozco que necesito ser avivado. Y para ser avivado tengo que acercarme a la llama del Espíritu Santo, porque Él es el único que calienta los corazones fríos y las iglesias frías, porque es el Espíritu Santo el que Dios nos ha dado. ¡Wow! Estoy tratando de decir lo que muchos piensan. Hay que traer un evangelista famoso. Hay que pagarle el pasaje, porque el evangelista tiene un sueldo, pues. Además de eso, el sueldo no le llaman ofrenda hoy. Un hotel de 5 estrellas para que el siervo se quede ahí. Ay, Señor Jesús. Llega el evangelista, gastaron dinero y se quedó lo mismo. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. El apóstol Pablo no andaba en 5 estrellas ni nada. Gloria al Señor. Ni le pagaban aviones de primera clase. Y hoy, aviones privados, señores. Aviones privados. Estoy tratando de explicar cómo nos hemos olvidado de poner nuestros planes en las manos de Dios para que Él sea quien lo multiplique. Así que ellos pensaron para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando venga el arca, ya estuvo, la ganamos, ya la hicimos. ¿Y el pecado? ¿Y el arrepentimiento? La intención de ellos no es honrar ni glorificar a Jehová, sino que el Señor nos libre solamente. Líbranos de esta pandemia, Señor. Que no llegue a mi hogar ni a mi vida. Líbranos, Señor. Es lo que está pidiendo la gente hoy. Que Dios nos libre. Pero no nos habla la Biblia que debemos de estar preparados. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La pregunta es, ¿y por qué hay temor de morir? Porque no está listo. Hay poder en la sangre porque no está listo. Y usted no, su almita sabe que si se muere sin Cristo, ya le tocó la condenación eterna. Ay, hermano, no predique esos mensajes, la gente se va a asustar. Bueno, eso está en la Biblia. ¿Para dónde cree usted que va? El que muere sin Cristo, pues. No, Jesucristo lo predicó. Que el que no cree en Él, desde ya. Aleluya, me quedan mirando ustedes un poco raro. Ve, Jesucristo lo dijo, pues. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, ya, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos como el pueblo de Israel nosotros en este tiempo. Queremos que nos libre. Eso pensó el pueblo de Israel, que los librara de sus enemigos. La intención no era honrar ni glorificar a Dios. Muchas veces venimos, sabemos cómo estamos, pero no le decimos: Señor, yo vine en esta tarde porque no me siento muy bien, Señor. Yo vine hoy porque me siento un poquito afligido, Padre. Decirle la verdad a Dios, hermano. No hay pecado en eso, ¿verdad? El pecado está en querer hacer las cosas a mi manera. Dígale la verdad. Señor, este día tuve un problema bien grande en mi trabajo. Señor, tuve una tentación bien fuerte, pero gracias me libraste, Señor. Amén. No se deje caer, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dios puede levantarlo. Entonces,
Ellos en su desobediencia habían roto el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Estaba ahí. Recordaron las maravillosas escenas cuando el arca era llevada por los sacerdotes santos y la presencia de Dios en el arca hacía huir a los enemigos. Ellos lo sabían, pero solo había quedado en sus mentes. Pero se habían olvidado de honrar al Señor que se manifestaba en el arca, no para defenderlos, escúcheme, sino para darles la victoria. Hermanos, Dios no está para defendernos solamente. Él es nuestro ayudador y nos quiere dar fuerza para vencer y que permanezcamos adorándole y bendiciendo su nombre. Ellos ignoraban que no era el arca, que era la gloria, era el Shekinah de Jehová que estaba en el arca. Ellos estaban usando el arca como un amuleto. Mis amados hermanos, la mano de Dios no se mueve por nuestros caprichos. No es que yo diga, declárelo. No es que yo diga, bórrelo. No, hermano, no. O Dios es mi Señor, o no es nadie en mi vida. No podemos obligar a Dios que haga lo que está en mis antojos. Él es el Señor. Frases que estamos utilizando mucho y no sabemos que estamos ofendiendo a Dios, porque en nada le glorifican. Estamos diciendo como quien dice, yo sé lo que estoy haciendo, Señor, y vos tenés que ayudarme. Así estaban ellos. Ay, Señor Jesús. Estas personas no se dieron cuenta que la ayuda actual del Señor no dependía de la presencia de un símbolo material. Como dije al principio, no utilicé la Biblia como almohada. Obedezcamos su palabra y búsquese una almohada de algodón. Poderoso es el Rey. Así que no depende de un símbolo material, sino de las condiciones espirituales y morales de cada uno de nosotros. Condiciones espirituales y morales de cada uno de nosotros. Cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló, dice la Biblia. Así está sucediendo en muchos lugares. Tiemblan los edificios con gritos de emociones, como sucede en los estadios, pero Dios no está presente. Gloria al Señor. Los filisteos tenían conocimiento del Dios poderoso de Israel y dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará? Imagínense. Ellos sabían que era poderoso el Dios de Israel. Lo que no sabían era que el pueblo de Israel estaba en desobediencia al Dios que les daba la victoria. Pero parece que los filisteos se esforzaron. Avanzaron al combate con las palabras de su jefe sonando en sus oídos. Como nos dicen a nosotros, él se le gana, él echa fuerza, alábale, mire que Dios. Sí, pero es que vos no sabés cómo estoy por dentro. El único que lo sabe es el Señor. Aleluya. Y le dijo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Esta es una batalla entre hombres. Dios no está en medio. El resultado de ese terrible día fue desastroso en extremo. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, dice la Biblia, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres de a pie. Mire el resultado de nuestra desobediencia. ¿Cuántos muertos estarán ya en el mundo de esta pandemia? Mientras nos prometían que algo grande viene, pero nada espiritual. Lo mejor está por llegar.
Profetizo que este año va a ser un año de grandes victorias, ¿sí o no? Todavía están los videos circulando en Facebook. Este año el Señor va a derramar bendiciones materiales a toda la gente que le ama. ¿Y dónde está? Repito, estos tipos de predicaciones no las oye ni las mira cualquiera. ¿Por qué? Porque están en el mismo círculo. No han entrado todavía a ver las promesas del verdadero reino. Y las promesas de este reino son espirituales. Y con las promesas de este reino espiritual vienen las materiales, donde las podemos disfrutar, mis amigos, mis hermanos, sin apartarnos del Señor, sin dejar de alabar su nombre. Y seguimos alabando, pues. Y van a llegar más. Gloria a Dios. Dios te está dando la capacidad de poder manejarla sin que te olvides de Él, porque lo tienes en sus planes. Gloria al Señor. Alrededor del arca deben de haberse amontonado los cadáveres. Estoy mirando la derrota por no tomar en cuenta a Dios. Mientras los hebreos luchaban desesperadamente por defender el símbolo de su fe. Pero todo fue en vano, pues el arca fue tomada y los dos hijos de Elí muertos. Samuel lo había predicho y así sucedió. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y mi hermanito que está en esta hora discierne los pensamientos. Él sabe lo que estamos pensando y también las intenciones de tu corazón. Esto lo dice la palabra del Señor. Ese día fatídico, 30,000 muertos. Wow. ¿Sí visualiza eso? Todos tirados, sangrando, porque la guerra era con espada, con flechas. Y el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios, derribado y tendido en los campos. Amados hermanos, la desobediencia se paga muy caro. Yo sé que alguien me está escuchando hoy que necesita volver a los caminos. Alguien debe estarme escuchando hoy que está empezando a ver el desastre en su vida, en su familia, en sus hijos. Alguien debe estar escuchando en esta tarde, en esta hora, que necesitamos volver al Señor y venir a la iglesia y buscar del Señor, no como una religión, sino como el único lugar que Dios ha puesto, donde el nombre de Dios es glorificado, donde podemos alabarle juntos y disfrutar de esta vida espiritual juntos y obtener victorias espirituales sobre las potestades y sobre las cosas que quieren destruir nuestros hogares, nuestros hijos. Nos unimos en oración y en ayuno para echar fuera todas esas cosas. Pero quiero decirte algo: esa decisión la tomas tú. Nadie puede ayudarte, solo el Señor. Ese día un benjaminita roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, porque eso es lo que ellos hacían cuando de verdad se sentían completamente derrotados y abandonados. Lleva los noticias y va pasando por todos los caseríos y las villas que quedaban junto al camino hacia llegar hasta allá, y va corriendo desesperado, va corriendo, lleva una noticia, va desesperado. Israel ha caído. Y se levantó lamento, que fue
aumentando mientras él corría hasta llegar al lugar donde estaba Elí, el sumo sacerdote. El trayecto de donde estaba la batalla, de donde el arca había sido tomado, en medio de todos los cadáveres que están tirados, el hombre comienza a caminar y a correr para llevar una mala noticia. Dice la Biblia que toda la ciudad gritó. Yo no sé cómo tú tomas esta derrota del pueblo de Israel. Esto no es solamente una historia para escucharla. Esta es una historia que realmente trajo dolor por haber dejado a Dios, sufrimiento, y quedó escrita en la palabra del Señor para nuestros ejemplos. Que busquemos al Señor con limpia conciencia, con un corazón que trata de agradarle y de glorificar su nombre, en vez de solo buscar su protección y su ayuda. El Señor nos guarda de la ira venidera, no solo de las pandemias, no. Él quiere que lleguemos a la vida eterna y nos dice cómo debemos de caminar para llegar a la ciudad celestial. El anciano Elí, ciego y ansioso, se había sentado en una silla mirando a la carretera principal. Cuando aumentó el ruido del tumulto, había un ruido, había derrota, había dolor, había angustia, había habido muerte. Y no solo una muerte, habían muerto miles. ¿Qué estruendo y alboroto es este? Parece que el mensajero estaba frente al grupo para darle la noticia a Elí. ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Sin aviso, ni ningún prefacio, y sin preocuparse por ablandar sus palabras, el mensajero comienza a hablar, aumentando su voz. El tono de su voz sube y dijo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Esas son noticias desagradables. Esas no son noticias para celebrar, sino para caer de rodillas. Cuando empezamos a mirar las cosas que no están saliendo muy bien en las iglesias, en los hogares, es tiempo no es de criticar a nadie, sino de caer de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, ayúdanos para que no haya más mortandad. Y también tus 2 hijos fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. El anciano recibe esta noticia en silencio. Los primeros 3 tiros le golpearon muy fuerte, pero no mortalmente. Pero aconteció que el mensajero hizo mención del arca de Dios, y Elí cayó hacia atrás de la silla. Se cayó y pegó en la puerta y se desnucó y murió. Estaba profetizado. Y Samuel dijo que iban a suceder cosas que el que oyera le iban a reteñir los oídos. Cosas que no se habían visto jamás. 33,000 muertos. Y el arca enfrente, con su último aliento. La esposa de Fines resume todo el horror de la situación con una palabra que expresó como el nombre de su hijo prematuro. Dio a luz y le puso a su hijo Icabod. Era bastante triste haberse quedado viuda. Triste que su suegro hubiera muerto en el momento cuando más lo necesitaba. Así también era triste que el arca hubiera sido tomada, porque para los hebreos la gloria de Jehová había desaparecido. Mis amados hermanos, pero Dios siempre tiene un plan. Y ese plan se va a llevar a cabo. Lo demás que estamos mirando acerca del arca es cuando Dios comienza a hacer desastres en el templo de Dagón, donde le caen las manos, le corta la cabeza, para que sepan que Dios no es un ídolo, que el arca en sí no es un ídolo, que es
el que está en el arca es a quien se debe de honrar. Y lo encuentran a Dagón con las manos enfrente del arca. Lo vuelven a subir y después lo encuentran sin cabeza. Y comienzan las plagas a llegar al pueblo de los filisteos.